Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de normalidad. Bienvenidos sean al episodio 81 de Crímenes Atroces. Este es el último episodio de este mes de septiembre, de este especial de mes de casos mexicanos. Y lo vamos a cerrar con un caso que ya esta semana se está cumpliendo 10 años de lo ocurrido. Así que vamos con el episodio. El 2014 marcó un antes y un después en la historia de las desapariciones forzadas en México, ya que un grupo de estudiantes fueron desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, que a pesar de las múltiples investigaciones, arrestos y liberaciones de personas involucradas, la realidad es que hoy, a 10 años de lo ocurrido, falta mucho para que sepamos la verdad de lo que pasó. Hoy, con el mayor respeto, conocerán el caso de los 43 de Ayotzinapa, un caso bastante polémico y un tanto por las cosas que sabemos hasta ahora. Pero bueno, antes de hablar en sí, conozcamos un poco el contexto. Los antecedentes del caso Ayotzinapa se remontan a la resistencia emprendida por el estudiantado en la pretensión del Estado mexicano a lo largo del siglo XX-XXI, de terminar con las escuelas normales rurales surgidas en los años 20, misma que forman principalmente a profesores rurales y tienen como modelo pedagógico el artículo de educación y el trabajo. El surgimiento de las normales dio pie a la fundación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en 1935, una organización estudiantil de orientación socialista que en la época actual tiene presencia en totalidad de dichas instituciones. Por lo tanto, la Normal ha emprendido diversas acciones de resistencia a su desaparición, siendo la primera en julio de 1940, cuando 20 normales fueron a huelga. Y en medio del fuerte mercantismo de la Guerra Fría, que acusaba de comunistas a las normales rurales, en 1950 el entonces presidente Miguel Alemán anunció la desaparición de las escuelas rurales, emprendiéndose a su interior diversas luchas de resistencia. Verán, las escuelas normalistas de Guerrero, en especial la Normal Isidro Burgos, están asociados a las figuras icónicas de los luchadores sociales y guerrilleros Lucio Caballos y Genaro Vázquez, quienes fueron alumno y profesor de esa institución, respectivamente, y quienes fueron asesinados o desaparecidos en el contexto del terrorismo de Estado de los años 70, al igual que otros estudiantes y profesores de la Normal Isidro Burgos, señalada y acusada en lo particular como un foco rojo para el Estado mexicano. La organización social de la FCSM, la marcada tendencia ideológica de la Normal hacia la izquierda, así como la asociación de las figuras de Cabañas y Vázquez, a la escuela reforzó a lo largo del siglo XX-XXI la visión del Estado y sus instituciones en gobiernos federales, estatales, municipales, hacia el estudiantado de Ayotzinapa como un enemigo. A pesar de la resistencia emprendida por las rurales, 30 de las 46 escuelas han sido extinguidas en el 2014. Entre las resistencias emprendidas por las normales está la obligación de la evaluación por el Ceneval a finales de los años 90, así como la serie de reformas a partir de la Alianza por la Calidad de la Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A la par de las acciones y de la lucha social que implican acciones como asambleas, marchas, mítines y bloqueos carreteros por parte de los estudiantes normalistas, en el 2008 ocurre una fuerte represión por parte de la Policía Estatal de Michoacán que detiene con violencia a 130 estudiantes en los alrededores de la Normal de Tenería. En 2010 la Policía de Aguascalientes desaloja con violencia un bloqueo carretero y detiene arbitrariamente a 3 alumnas. En 2012, la pretensión del gobierno estatal de Michoacán de integrar la evaluación obligatoria a las normales rurales michoacanas lleva a la toma y paro del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, la Escuela Normal Indígena de Michoacán y la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetio. Además de las tomas
los centros educativos, los normalistas de dichas escuelas retienen autobuses para presionar al gobierno a dialogar. En respuesta, el gobierno, encabezado por el político priista Fausto Vallejo Figueroa, ordena la ocupación de las escuelas con un total de 1.500 policías federales, estatales y municipales, mismas que ocurren con un uso desmedido de la fuerza, brutalidad policíaca, torturas, golpes y violencia sexual. Nada nuevo en México de eso. Fueron detenidos 176 estudiantes, quienes son enviados a un reclusorio estatal acusados de diversos delitos. El 12 de diciembre del 2011, en Chilpancingo, capital de Guerrero, ocurre el episodio del desalojo de la Autopista del Sol del 2011, cuando la Policía Federal, Estatal y militares de la 27º Batallón de Infantería de Iguala desalojaron la Autopista del Sol, bloqueada por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan, en protesta por la desatención de sus demandas como aumento de presupuesto a la normal para alimentos, subir las plazas de 1.140 a 170 y la negativa de aceptar a Eugenio Hernández García como director, para lo cual demandaban una audiencia pública con Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, quien no llega en 4 ocasiones al diálogo planteado por los protestantes. Ante la última cancelación del diálogo público por parte de Aguirre, los estudiantes deciden a las 11 de la mañana del 12 de diciembre bloquear indefinidamente la Autopista del Sol hasta no dialogar. Un estimado de 500 elementos policíacos y personas vestidas de civil a su mando armadas acuden al punto, cercano a Mezcala. En un hecho sin precedentes, desde el lado policíaco se detonan armas de fuego por espacios de 30 minutos desde los 2 sentidos de la autopista contra los estudiantes para abrir la carretera con fusiles de asalto tipo AK-47, AR-15 y Heckler y Koch G-36, asesinando a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús e hiriendo a otros. En consecuencia, el gobernador Aguirre niega haber abierto fuego, pero medios de comunicación toman fotografías de elementos disparando fusiles de asalto. El subsecretario de Seguridad de Guerrero, Ramón Arreola, confirma la orden de limpiar la carretera por parte de Aguirre. Ocurren acusaciones mutuas entre los gobiernos federales y estatales de quienes dispararon. Además de los estudiantes, un trabajador falleció por quemaduras cuando estudiantes intentaron incendiar una gasolinera en ese mismo episodio. Al observar cómo son asesinados y heridos por sus compañeros, un caso judicial radicado en Alemania contra la empresa Heckler y Koch tomó como evidencia los crímenes contra los estudiantes de la autopista, al probar con ellos como la empresa alemana fabricante del fusil G-36 vendió armas al gobierno con antecedentes de violencia y violaciones graves a derechos humanos como los de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y el propio Guerrero, contraviniendo las pautas comerciales establecidas por el gobierno alemán, que lo niega, obviamente. Ya sé que todo esto es un contexto de todo lo que pasó ahora con Ayotzinapan. Alumnos de la normal de Ayotzinapan tenían un historial de retención de autobuses para sus traslados, lo que ocasionaba enfrentamientos con la policía. A partir de los hechos del 2014, choferes y líneas de autobuses comenzaron a consensar y acordar el uso de autobuses con condiciones como que los estudiantes no los manejen. Ahora sí llegamos a lo que pasó. Como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre del 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, estudiantes habían retenido autobuses y robado combustible a lo largo de una semana para concentrarlos en la escuela. El día 22 de septiembre, las fuerzas de policía federal, estatal impidieron que los autobuses robasen combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre, los estudiantes habían ido a Chilpancingo en 2 autobuses, de los que previamente se habían apoderado e intentado apropiarse de otros vehículos, pero la policía local los detuvo sin incurrir en arrestos ni confiscar las unidades que iban. Tras el intento, grupos de estudiantes pasaron a la ciudad de Iguala en la tarde del 26 para buscar más vehículos en al menos 3 autobuses, uno de la línea Costa Line y 2 de la línea Estrella de Oro. Al llegar a la central camionera de Iguala, se apoderaron de 3 autobuses más,
dos de la línea Costa Line y una de la línea Estrella Roja. Estos no son comerciales, por cierto. Asimismo, tuvieron que abandonar un autobús al escapar el chofer con las llaves del vehículo. Otro chofer se resistió a la toma de ser abordado por estudiantes en la central camionera y logró notificar a la administración y a la policía antes de ser obligado a llevar el autobús a Ayotzinapan con algunos estudiantes como pasajeros. De casi 100 estudiantes de Ayotzinapan que iban repartidos en los 5 autobuses, solamente 2 eran de tercer año y 6 de segundo año. El resto se conformaba por los alumnos de reciente ingreso que estaban cursando el primer año y que iniciaron esa semana sus estudios en la escuela rural. Ahora bien, por su parte de la ciudad de Iguala, el alcalde desde 2012, el perredista José Luis Abarca Velázquez, al cual se le acusó de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes presuntamente pagaba protección. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Varios hermanos de Pineda fueron miembros del desaparecido Cártel de Luz Beltrán Leiva. Asimismo, Pineda era directora local del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, o DIF. En México se acostumbra que la esposa del alcalde en turno sea quien dirija la oficina municipal correspondiente del DIF. A pesar de que la pareja había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas del gobierno estatal tenían conocimiento de estas acusaciones, no había acción legal alguna contra ellos. Todo esto es un supuesto. La noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de María de los Ángeles Pineda. Se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la candidatura de Pineda a la alcaldía, ya que Abarca iba a terminar su gubernatura en el 2015. Pero no existe evidencia de que los estudiantes desaparecidos y sus compañeros buscaran interferir en el evento. En el 2014, esto es un dato perturbador, Guerrero obtuvo la más grande tasa de asesinatos reportadas en México, que alcanzó 48 asesinatos por cada 100.000 pobladores. Según cifras gubernamentales federales, además, la tasa de asesinatos de Guerrero es bastante más de 7 veces más al promedio mundial, que es, 6.2. Y en cuanto a desapariciones forzadas, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero documentó 90 casos de desapariciones forzadas entre 1990. En el 2014, el fiscal general aún no había iniciado una investigación preliminar en ninguno de estos casos, pero hasta ese entonces se habían investigado 44 casos. No se planteó ninguna causa penal en ninguno de ellos. No ha habido condenas hasta la fecha. Tras la toma de los últimos 3 autobuses, volviendo a la historia, en la central camionera de Iguala, 4 de los autobuses formaron una caravana y debido al denso tránsito vehicular en las calles, tomaron rumbo hacia el norte, con el Estrella de Oro 1531 a la cabeza, seguido por los Costa Line 2012 y 2510 en ese orden, y finalmente el Estrella de Oro 1568. Iban hacia el anillo periférico de Iguala para de allí enfilar hacia Ayotzinapan. Ellos lo harían pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alterados por un aviso del chofer, la policía comenzó a perseguirlos a 3 cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo. El Estrella Roja 3278 salió el último de la estación con suficiente retraso como para encontrar el tránsito hacia el sur despejado, por lo que enfiló en esa dirección para llegar a la carretera Chilpancingo. De acuerdo con declaraciones del fiscal de guerrerense Iñaki Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía interceptó el paso de los 4 autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles San Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta y se enfrentaron a los policías que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él
hiriéndolo gravemente y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo. Datos georreferenciados implican a los policías municipales de Iguala, Miguel N., Armando N., Fausto N., Raúl N., no todos son hermanos, el N es para no identificar porque no se sabe el apellido, en el sitio de este ataque. Entre esos hechos y a las 22 horas, el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César N., dio la orden a su subcomandante Ignacio N. de acudir a apoyar el enfrentamiento en Iguala. La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores. Sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían bajado de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenían del último autobús del fila, el que les mencioné, el de Estrella de Oro. Durante el ataque, varios de los estudiantes normalistas se comunicaron por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer 126 kilómetros de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados. Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 recibieron también la alerta por teléfono del primer ataque ocurrido, al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados. El autobús quedó atascado en medio del tránsito vehicular e interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin incidentes, la policía les permitió huir del lugar por su propio pie. El segundo convoy de estudiantes llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26. Se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que se bajaron de la Estrella Roja 3278. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes al CETEG, Coordinador Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar alumnos ocultos tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iban llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaban ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron 2 estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes, mientras que el resto huyó y se ocultó en cerros circuncidantes y en azoteas de las casas de Iguala. Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista de Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo de la tercera división. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús bus del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso de su sede tras un partido como visitante en Iguala. En este ataque murieron 3 personas. David Josué García Evangelista, de 15 años de edad, uno de los futbolistas, Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar, y Víctor Manuel Lugo, chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo. Y el director técnico del equipo resultó herido y fue internado grave. Existe un video en el que la agencia de investigación Forensic Architecture reconstruyó el camino y explicó los sucesos. Según la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el caso Ayotzinapa, o el UEILCA, los 43 estudiantes y otros de sus compañeros salieron en grupos separados desde la normal y fueron divididos en al menos 3 grupos por sus secuestradores. Según las declaraciones de Tomás Herón de Lucio y testimonios acreditados por la UEILCA, recogidas en las conclusiones del segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el 7 y el 8 de octubre del 2014 ocurrieron 2 reuniones de alto nivel llamadas igualmente Junta de Autoridades.
El objetivo de las reuniones fue detallar la creación e implementación de una versión falsa de los hechos para resolver el caso de forma acelerada debido a la polémica social y modificar la opinión pública ante el caso, misma que a la postre sería bautizada por Jesús Murillo Caram como, cito, la verdad histórica. En las reuniones del 7 y 8 de octubre ocurrieron en la entonces residencia oficial de Los Pinos, en la sede del 27 Batallón de Infantería de Iguala y las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República estuvieron presentes el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, el procurador general de México, Jesús Murillo Caram, el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño Mayer, el director del Centro de Investigación y Seguridad Social, que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, Eugenio Imais Gispert, el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Jorge Hugo Ruiz Reinau, y el mismísimo Tomás Herón de Lucio, que era jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Otros funcionarios presentes en estas reuniones fueron Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, Martín Ere, general del Estado Mayor Presidencial, Alejandro N., comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, y Omar García Harfuch, entonces subcomisario de la Gendarmería Nacional de la Policía Federal, entre otros funcionarios. Y como dato adicional, Omar García Harfuch tomará posesión en el nuevo gobierno como el secretario de Seguridad. Ahí ves, Sheinbaum, tienes a alguien que estuvo involucrado en esto. En la llamada versión histórica, buscaba sustentar la hipótesis de que la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, acción hecha por los grupos criminales de la región con la colusión de las policías municipales y las autoridades civiles locales, exceptuando la participación activa de las Fuerzas Armadas como el Ejército Mexicano, la Marina Armada y autoridades y policías federales en el caso. La implementación de la estrategia de la verdad histórica representó una serie de acciones, entre las que incluyen, y estos son los 4 puntos, realización de acusaciones judiciales del caso basado en el enfoque del secuestro y el homicidio con el fin de eludir la figura de desaparición forzada, la obtención de testimonios clave del caso bajo tortura que coincideran con la verdad histórica, la eliminación, alteración u ocultamiento de evidencia clave en el caso, el desarrollo de contradicciones, rupturas argumentativas y omisiones deliberadas que derivaron en entorpecimientos de las acciones de búsqueda de los 43 estudiantes, así como el castigo a los culpables. La mañana del 27 de septiembre de ese año, del 2014, o sea, el día de hoy que se estrena este episodio, elementos del ejército mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado. Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre se informó que 14 de ellos se encontraban a salvo en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. En ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 9 de septiembre, Abarca negó el ataque a los normalistas que hubieran muertos o heridos y dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, solo realizar disparos al aire, y los acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa María de los Ángeles Pineda era presidente. Esto dijo José Luis Abarca. Cito: "Es un grupo de ayotzinapos que llegaron a Iguala. Al parecer alguien los contrató para que vinieran a hacer desmadres.
Esto lo dijo un político, la verdad, no me estoy inventando nada. La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la fuerza estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificado el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes, como sea las famosas madres buscadoras que actualmente hacen esta cosa. El sábado 2 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Finalmente, los analistas forenses dictaminaron que estos cuerpos no corresponden con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos. El 6 de octubre de ese año, 11 días después de los hechos, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se refirió públicamente a los hechos prometiendo castigo a los culpables, cosa que no hizo. El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición y al ser confundido por Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron luego de ser torturados por policías con ser arrojados desde un helicóptero en el que eran trasladados a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos. Al día siguiente, la PGR encontró otras 4 fosas con 8 cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Puerto Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco corresponden con los 43 normalistas desaparecidos. Jesús Murillo Caram, el entonces Procurador General de la República, informó el 13 de octubre del 2014 que aparentemente elementos de la policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula presuntamente procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos. De acuerdo con los testimonios de los hermanos Ríos Sánchez, obtenidos bajo tortura obviamente, Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente con la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cártel rival de los Rojos. Según declaraciones de otros miembros capturados de Guerreros Unidos, hechas luego de ser torturados los estudiantes, habrían sido llevados al basurero municipal de Cocula, hacinados en 2 camionetas. Al arribar, 15 de los estudiantes habrían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y a las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca, tiro de gracia. Después los habrían tirado a la parte baja del basurero, donde habrían incinerado los cuerpos, presuntamente haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego fuera durante horas, arrojando los combustibles a los cuerpos. Al terminar, se habrían ordenado a los vigilantes del fuego que recogieran las cenizas y trituraran los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlos al río San Juan. La Procuraduría General de la República informó el día 7 de noviembre del 2014 que según sus investigaciones encontraron indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el estado de Guerrero. Según el testimonio de 3 nuevos detenidos que confesaron bajo tortura cometer el crimen, el entonces procurador Jesús Murillo Caram hizo el anuncio en una conferencia de prensa en cadena nacional, que yo creo que me acuerdo. Indicó que las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que la policía de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal Guerreros Unidos. Sus cadáveres fueron quemados, después se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados a un río cercano. La conferencia de prensa había terminado por solicitud de Murillo, quien negó más preguntas de los medios argumentando cansancio.
diciendo la famosa frase "ya me cansé", que dijo el entonces procurador, suscitando con ello la indignación de los padres de las víctimas, y personas de esa noche realizaron protestas, creando como una tendencia en la red social de Twitter, hoy conocida como X, la etiqueta #ya me cansé. Murillo argumentó 3 días después que había dicho la frase por no ofender, sino porque al momento de la conferencia llevaba 40 horas sin dormir. Sí, tú, cómo no. El 27 de enero del 2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones de la desaparición, aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había secuestrado, asesinado, incinerado y desaparecido en un río las cenizas de los 43 normalistas. De acuerdo con la versión oficial de la PGR, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos, los Rojos, junto con el director de la Normal, José Luis Hernández, habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala. En la confusión de esa noche de si eran estudiantes o del grupo rival, los Rojos, o una mezcla de ambos, el cártel Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos, y apoyado por las autoridades de Iguala ante el agravio constante por los normalistas y sus frecuentes protestas, como aquella donde tras ser asesinados por elementos de la policía 2 estudiantes que protestaban, Jesús Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas incendiaron una gasolinera en un bloqueo de la autopista del Sol, donde murió por quemaduras Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de la gasolinería, que ya les conté en el contexto inicial. Según la Fiscalía General de la República, las investigaciones hechas por la PGR fueron hechas con la tortura como un método previo y sistemático a la confesión de los hechos, con la participación o aquiescencia de los mismos. En junio del 2019, ya con López Obrador en la presidencia, se hizo público un video donde se observa cómo algunas de estas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura de agentes de la PGR, de los cuales 3 fueron detenidos en el año 2020. En ese año se hizo público un video donde el propio director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, participaba en los interrogatorios con tortura a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, de quien declaró Murillo Karam fue quien presuntamente dio la orden de realizar el crimen. En octubre del 2021 se revelaron fotos y videos en donde están presentes Tomás Herón y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en donde se observa a El Cepillo encapuchado y esposado, y posteriormente se demuestra videos de las declaraciones de otros presuntos integrantes de Guerreros Unidos, como Agustín García Reyes, alias el Chereje, así se llamaba, no me estoy inventando nada, todo eso es público. Los elementos policíacos lo exhortaron al hacerlo a la tranquila, entre comillas, y que su declaración coincida con las hechas por otros imputados 2 meses antes, so pena de que sea entregado a un grupo criminal contrario. Dicho video muestra a un Felipe Rodríguez Salgado diferente en el estado físico y anímico al mostrado en otro video, declarando al perito de la PGR, Evelyn Aguilar Gómez, en donde se le observa descansado, limpio y declarando voluntariamente, mismo que fue filtrado en 2017 a los medios de comunicación con el fin de confirmar la verdad histórica. Algo así como la teoría de los 2 Mario Aburtos de que los cambiaron. Que si quieren saber esa teoría de los 2 Aburto, está en el episodio que hablamos sobre el asesinato de Colosio. Imputados que dieron elementos clave para construir la verdad histórica de la PGR fueron liberados al comprobar que fueron torturados y por la imposibilidad de imputar los delitos, entre ellos Gildardo López Astudillo, presunto jefe regional de Guerreros Unidos, convertido en testigo protegido actualmente, y Agustín García Reyes, alias el Chejereje. Los padres de familia, abogados y organizaciones de apoyo a las víctimas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan
rechazaron la información brindada por las autoridades federales mexicanas sobre las muertes de sus hijos y acudidos porque carecía de sustento científico y técnico. Dijeron que sus hijos están vivos hasta que no haya una certeza de su deceso. También en la conferencia de prensa criticaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien se disponía a realizar un viaje a la República Popular de China y a Australia cuando la crisis política por las desapariciones se mantenían en el país. Frente a estas críticas, el entonces presidente mexicano salió al paso señalando que mantendrá las investigaciones del criminal hasta que se declaren los hechos y se castigue a los responsables del hecho criminal. Activistas en Australia realizaron protestas públicas por la visita del entonces presidente y demandaron justicia por las desapariciones. El entonces presidente el ex candidato presidencial de la izquierda del Partido de la Revolución Demócrata, Andrés Manuel López Obrador, dijo: el gobierno mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la normalidad como si fuese un asunto menor, como si tú hubieras hecho mucho, cabrón. El Partido Conservador, el Partido Acción Nacional, exigió que el gobierno trabajara sin descanso hasta que se esclarezca el asunto ante los padres de los desaparecidos, así como para la sociedad mexicana. Spoiler, no se ha hecho hasta la fecha. Padres de familia, abogados y organizaciones de apoyo a las víctimas proseguyeron la búsqueda de los 43 estudiantes en diversos parajes, con información provista por informantes que pudieron presenciar los hechos. Integrantes del grupo de autodefensa del estado de Guerrero notificaron en diciembre del 2014 a los padres de familia. Tras diversos recorridos habrían localizado restos humanos en la barranca o predio llamado La Carnicería, a las afueras de Cocula, a 800 metros del basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados. Al lugar acudieron peritos e investigadores de la PGR, quienes recolectaron una bolsa de 1 kilo de indicios, así mismos que no fueron enviados al análisis forense. En 2015, el equipo argentino de antropología forense solicitó formalmente a la PGR integrar formalmente a la investigación los indicios encontrados en el llamado predio La Carnicería, sitio indicado a partir de las investigaciones hechas por los propios padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Hecho que no ocurrió sino hasta el 2020 y que confirma la identidad de uno de los estudiantes desaparecidos. La agencia de investigación Forensic Architecture, comisada por el equipo argentino de antropología forense, en colaboración con el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o el PROD, creó una plataforma partiendo de una base de datos en expansión sobre los incidentes relacionados con los ataques de Iguala del 26 al 27 de septiembre del 2014. Tienen como fin identificar las contradicciones que se desprenden de los diversos testimonios e informantes que existen sobre el caso. Ay, perdón, hablar de este caso siempre me da sed. La Fiscalía General de la República declaró el 30 de junio del 2020, a través del fiscal general Alejandro Gertz Manero, el fin de la verdad histórica como investigación del caso. El 26 de septiembre del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ante los padres y las madres de las víctimas que, dadas las falsificaciones de pruebas y testimonios, cito, la única verdad es que no hay verdad y que encontrarla es la encomienda que vamos a cumplir. Spoiler, no lo ha hecho. Anunciando que la investigación continuará abierta, cosa que sigue hasta la fecha. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, la declaró colapsada. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes, declaró en noviembre del 2021 que el ejército mexicano ha bloqueado el acceso a información oficial del caso, que algunos documentos han sido destruidos o que ya no pueden consultarse, y señaló que la Secretaría de Defensa Nacional argumenta cuestiones normativas,
para rechazar peticiones de los padres al acceder a todos los documentos sobre el caso. Dada la desconfianza hacia el gobierno mexicano, el rechazo a la llamada verdad histórica y el posible riesgo en el que se encontraban tanto padres y madres de las víctimas, sus abogados y colaboradores del Centro de los Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tachinoyan, pidieron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la disposición de medidas cautelares de protección, mismas que fueron otorgadas por el organismo internacional mediante las medidas cautelares 409-14 emitidas el 3 de octubre del 2014. Derivado de ellos, familiares de las víctimas, el gobierno mexicano y el CIDH firmaron un acuerdo de asistencia técnica en donde los padres de familia solicitaban a la CIDH la conformación de un equipo independiente para investigar el caso. Y este acuerdo se firmó el 3 de octubre del 2014. El 6 de septiembre del 2015 fue presentado en la Ciudad de México el primer informe de investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. En esta investigación por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, presentó pruebas científicas que contradijeron a la verdad histórica, presentada por la PGR, sustentando su propia investigación, aportando una nueva evidencia, ofreciendo nuevas líneas de investigación y expresando recomendaciones. Dada la naturaleza de sus actividades, la CIDH afirmó que el CGI recibió una campaña mediática y acciones jurídicas en su contra con el fin de desacreditar sus acciones y obstaculizar sus investigaciones. En un decreto emitido el 4 de diciembre del 2018, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, instruyó la creación de una comisión para, cito, fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen que conocer la verdad. El 15 de enero del 2019 fue instalada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano en una nueva administración, ya que había sido cambio de gobierno. Esta comisión está conformada por representantes de las madres y padres de las víctimas, organizaciones civiles, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. Su función es facilitar y dar seguimiento a una nueva investigación independiente a la Fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa. José Luis Ángel Casarrubias Salgado, conocido como el Mochombo e identificado como líder del cártel Guerreros Unidos, fue detenido el 24 de junio del 2020 en el municipio de Metepec y acusado, entre otras actividades, de participar en la desaparición de los estudiantes. El 24 de septiembre del 2020, el Mochombo fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada por un juez de control con sede en el Estado de México. El 30 de junio del 2020, Alejandro Gertz Manero, fiscal general, anunció en conferencia el fin de la verdad histórica, creada durante la administración anterior, la de Peña Nieto, al obtener órdenes de aprehensión que incluían una solicitud de ficha roja a la Interpol para la detención de Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. El 1 de octubre del 2021, el presidente López Obrador dirigió una carta a Naftali Bennett, primer ministro de Israel, con el fin de que haga lo posible para extraditar a Tomás Herón M. El 7 de julio del 2020, en conferencia de prensa, la comisión informó que estudios de la Universidad de Innsbruck identificaron ADN de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre en un fragmento óseo encontrado en el predio conocido como la carnicería. Con la información de la identificación se dio a conocer que la entonces PGR bloqueó e impidió que el Grupo Argentino de Antropología Forense y el CGI realizaran diligencias en dicho lugar. ¡Qué extraño! En una videoconferencia realizada por Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, el 15 de junio del 2021,
fue anunciada la coincidencia a nivel ADN del estudiante Yoshibani Guerrero en los restos localizados en la barranca de la carnicería, con una certeza del 99%, sin que estos presentaran marcas de incineración. El 26 de septiembre del 2020, se reunieron en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el presidente de México con los padres de los normalistas, dando un informe del avance en la investigación y ofreciendo una disculpa pública. Dijo, cito, el ya presidente, porque ya se va la siguiente semana, ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas a nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado, por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió. Tiene que entregar buenas cuentas, tiene que haber justicia y ese es nuestro compromiso. Ahí me sale bien su imitación. Mensajes de textos interceptados por el ejército mexicano y dados a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa el 1 de septiembre del 2021 confirman el diálogo entre los días 26 de septiembre y el 4 de octubre del 2014 entre Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Vázquez, director de la Policía Municipal de Iguala, y una persona denominada Gilberto Gil, presuntamente Giraldo López Astudillo, presunto jefe regional de Guerreros Unidos, así como Alejandro Palacios, Cholo Palacios, y Ramón, presuntamente policía del municipio de Tepecuacuilco, estos dos últimos presuntamente es agente de confianza de López Astudillo. Dichos diálogos confirmarían la coordinación en la entrega de los estudiantes desaparecidos entre la policía de Iguala y el crimen organizado, así como la existencia de ubicaciones adicionales a donde habrían sido llevados los estudiantes, versión diferente a la expresada por la Verdad Histórica. La revista Proceso implicó la participación de la Policía Federal Mexicana y el Ejército Mexicano en el caso de un informe de diciembre de 2014. La periodista Ana Belén Hernández García indicó que 2 de los autobuses involucrados en el ataque transportaban heroína en secreto sin el consentimiento de los estudiantes. Hernández García sostuvo que elementos del crimen organizados, ordenados por el Batallón de Infantería 27 del Ejército Mexicano, interceptaran la droga donde los estudiantes testigos del ataque fueron asesinados como daños colaterales. También hay informes que vinculan a las fuerzas federales con el caso, donde afirman que el personal militar en el área se abstuvo deliberadamente de ayudar a los estudiantes en peligro. En agosto del 2022, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, acusó que el ejército mexicano fue el responsable de la muerte de 6 de los 43 normalistas, involucrando al general José Rodríguez Pérez, quien fue arrestado el 14 de septiembre de ese año. En septiembre de 2023, el New York Times publicó un reportaje basado en el análisis de 20.000 mensajes de textos entre grupos criminales, Policía Federal y el Ejército Mexicano, interceptados por la Agencia de Administración y Control de Drogas, o la DEA. El reportaje demuestra el nivel al que el cártel Guerreros Unidos controlaba a las fuerzas de seguridad mexicanas, quienes tenían conocimiento de los hechos, pero decidieron no actuar o activamente ayudaron a la desaparición de los 43 estudiantes. Un presunto involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, de nombre Miguel Ángel Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, quien fue detenido en 2018, detalló acerca de los sucesos ocurridos durante la noche y la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, que dijo, ya no los busquen. Pantoja Miranda había sido buscado por la entonces Procuraduría General de la República durante casi 4 años, aunque fue detenido en 2018, un juez ordenó su liberación. El Pajarraco fue entrevistado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y pese a que este testimonio no tuvo valor judicial, en su declaración se revelaron detalles sobre lo que les sucedió a los estudiantes. Luego, cito, luego también se les echó diésel y también en la boca el embudo les echaban. Y sobre esa cama se puso otra de leña, rociándola de diésel y encima la otra cama de cuerpos y también fueron rociados de diésel y rellenándolos por la boca de diésel. Fueron 3 camas de cuerpos los que se pusieron, del piso hacia arriba aproximadamente 2.50 metros de largo, unos 8 metros de ancho, unos 4 metros y el resto, y que a estos les prendió fuego el Duvalín. Pésimo nombre para criminal. Esto hubo consecuencias políticas en relación al caso. Primero la baja de la popularidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta la renuncia del gobernador del estado de Guerrero. En la madrugada del 4 de noviembre del 2014 fue anunciada la captura de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. La Policía Federal los arrestó dentro de una casa ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México, en una casa que daba la impresión de estar abandonada y que labores de inteligencia localizó. El 11 de noviembre, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció que Abarca y Pineda Villa habrían sido capturados realmente en el estado de Veracruz y sembrados en el Distrito Federal por la misma Policía Federal. De acuerdo con Solalinde, la intención de este movimiento sería con fines electorales, ya que en 2015 se llevaba a cabo la elección federal de diputados. La detención de Abarca ayudaría al gobierno a desprestigiar al Partido de la Revolución Demócrata en Iztapalapa, la zona con más militantes de este partido en la Ciudad de México. En ese entonces, porque ya ni existe el PRD. El alcalde priista de Cocula, César Miguel Peñalosa Santana, fue detenido por la PGR el 13 de octubre de 2014 y trasladada a las instalaciones del CEIDO para su declaración y liberación 2 días después. El 19 de diciembre del 2014 fue presentado por segunda ocasión a la PGR para declarar, prolongando su declaración hasta el 27 de diciembre del 2014. Presentado a la PGR las pruebas que lo relacionan con protección del cartel Guerreros Unidos, siendo liberados por un juez federal luego de que la agencia del Ministerio Público Federal no pudiera obtener una orden de aprehensión en su contra. ¡Ay, carajo! El 20 de febrero del 2015, César Miguel Peñalosa Santana interpuso un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra ligada al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, habiendo cubierto una garantía de 3,000 pesos siendo admitido dicho recurso. Pero al no probar el acto reclamado contra las autoridades responsables, el juicio se sobresee el pasado 8 de abril de 2015, por lo que la PGR abre la posibilidad de seguir indagando y robustecer las pruebas en su contra. El 24 de septiembre del 2015, días antes de dejar su fuero municipal, César Miguel Peñalosa Santana, un diario digital señaló lo siguiente: ¿quién protege al alcalde de Cocula? Ya que son muchas las evidencias que lo acusan, pero hasta ahora la PGR no ha logrado que un juez federal libere una orden de aprehensión en su contra. El día 16 de septiembre del 2015 fue detenido por tercera vez, ahora por elementos de la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Sedena. La PGR informó ese mismo día por la noche, que quien fuera presidente municipal del PRI en el periodo 2012-2015 enfrentará cargos como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud en su modalidad de fomento. El 13 de marzo del 2019 fue presentado un video por parte de la periodista Humberto Padgett, en donde se muestra al coronel de infantería diplomado del Estado Mayor Gregorio Espinosa Toledo, dando la noticia de la desaparición del normalista Julio César López Patolcín a la madre del joven y entregándoles sobres con dinero. Con esto, el periodista afirmó documentar la calidad de informantes en activo
en que se encontraba el normalista. Se conocía que López Patolzin había sido militar antes de ingresar a la Normal, pero se tenía información de su baja previa. Según el padre de López, Patolzin había desertado un año antes del ejército para entrar a la Normal. El entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, negó la versión argumentando que el estudiante no era informante y que en el corto tiempo que llevaba en la Normal no habría sido útil al ejército. Eso por ello que diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su extrañeza ante las contradicciones y la falta de información que previamente se manejó por la Secretaría de la Defensa. En junio de 2023, un juez impuso prisión preventiva a 8 militantes relacionados con el caso por el delito de desaparición forzada, que ya después fueron liberados. Debido a las conclusiones de la COBAG y las investigaciones judiciales de la UEILCA, el 20 de agosto del 2022, fue detenido Jesús Murillo Caram, acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. Murillo permanece encarcelado en un estado de salud que le ha llevado a ser hospitalizado hasta 5 ocasiones. Un auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llevaba el nombre de Murillo, mismo que fue retirado en el marco de las conmemoraciones del 9º aniversario de los hechos en 2023 a petición de los estudiantes. Otros acusados es el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio. El exfuncionario acusado por la UEILCA salió de México en 2019, por lo cual fue declarado prófugo y reapareció públicamente en 2023 en Tel Aviv, Israel, donde reside y es dueño de un restaurante. Las autoridades mexicanas han solicitado en diversas peticiones formales la extradición de Cerón, a lo que no ha habido respuesta de ese país. Entonces, acelere el periodo de extradición Entonces el presidente López Obrador envió 2 cartas al gobierno israelí para que acelere el pedido de extradición del acusado. La primera carta fue respondida por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu en un sentido favorable, dijo el presidente López Obrador. Y digo criminal de guerra porque Benjamin Netanyahu es un genocida y un criminal de guerra. No me quedé así. En febrero del 2023, Alejandro Encinas, como representante del gobierno mexicano, se reunió con Cerón en Tel Aviv con el fin de ofrecerle un acuerdo en el que pudiera participar como testigo protegido en el caso Ayotzinapa a cambio de revelar el paradero de los 43, petición a la que se habría negado. En septiembre del 2023 se dio a conocer como parte de esas diligencias. Cerón respondió un cuestionario de las autoridades donde confirmó, entre otros hechos, la creación de la verdad histórica y sus asistentes. En ese mismo mes, Cerón obtuvo un amparo judicial otorgado por la juez María Isabel Bernal Hernández, que impide que Alejandro Encinas le continúe citando en público como torturador y autor de la verdad histórica. Debido a ello, Encinas tuvo que citar a Cerón en la representación del segundo informe del COBAG como innombrable. Y bueno, ante todo esto, este fue el caso aún abierto de los 43 de Ayotzinapa. Un caso que sigue abierto, que tristemente a más de 10 años se sigue sin resolver y no sabemos qué pasó. Solo espero, ya con Peña Nieto se comprobó que no hizo nada. López Obrador sí dijo, vamos a hacer que todo esto termine y le demos paz a las familias, pero tampoco dio. Yo espero que el siguiente que entra al poder, que es esta señora Claudia Sheinbaum, de la cual no es un anuncio político, ya que yo ni voté por ella, que sí busque la justicia. Pero bueno, sabemos que en México pasan este tipo de cosas, y desde los años 70 ha habido casos de desaparición, pero aún en la edad moderna siguen habiendo. Aunque digan que no, sigue habiendo. Pero bueno, es solo mi opinión. Y bueno, y hay actualmente un documental en Max que les recomiendo mucho. Se llama Los 43 de Ayotzinapa. Está en Max. Véanla, por favor, para que la memoria de estas personas
nunca se olvidará. Pero bueno. Y si quieren saber todas las fotos relacionadas con este caso, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y allí me quieren mandar mensajes o conocer mi vida. Estoy en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto me despido, no sin antes decir lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.